Jesús, misericordioso. Sanación y salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse los granos. Al advertirlos, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer el día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró a la casa de Dios y comieron los panes presentados, que les estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, pues estaban reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo les digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificio, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, de tu amor, para entender tu santa palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros los creyentes la acción de conversión. Amén. Queridos y apreciados hermanos, les saluda Tony Márquez, el discípulo, y hoy quiero compartir la palabra de Dios por medio de este canal de YouTube, Testimonio de Sanación. Les quiero dar las gracias al Padre Cristóbal Araujo por permitirme hoy grabar en su canal. Hoy el Padre se encuentra en un lugar donde no hay señal, donde no llega ningún tipo de cobertura, en una comunidad. Y estamos entonces haciendo que llegue el Evangelio de hoy hasta su hogar. Que hoy la palabra de Dios haga acción en ti y en mí. Recordemos, queridos hermanos, aquí estamos para servirle a Cristo Jesús y a todos los sacerdotes. Por eso mi canal de YouTube se llama El Discípulo, Conversión y Vida. Y el discípulo habla acerca de todo lo que aprende de sus maestros. Y hoy vamos a aprender nosotros acerca de este maestro de Nazaret, el sumo maestro, el gran maestro de todos, Jesús el Nazareno. Hoy nos narra la historia acerca de estos hombres que estaban allí husmeando acerca de todo lo que hacía Jesús, que cada movimiento que hacía Jesús estaban allí. Y en este momento toca cuando estaba Jesús pasando por algunos sembrados, y entonces sorprendieron a los discípulos de Jesús comiéndose los granos, comiéndose las espigas, y comienza la crítica. Queridos hermanos,
Desde el antiguo, desde el principio de la iglesia es criticada. Los sacerdotes son criticados. Hoy vemos cómo critican al único y sumo sacerdote Jesús, de donde nace la Iglesia Católica, quien construye la Iglesia Católica y de donde nacen todos los sacerdotes que hoy en día tenemos al servicio de la Iglesia, al servicio de las comunidades. Están siendo criticados, y eso que estaba con el divino maestro, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero hay un complejo en que nosotros siempre estamos buscando cómo criticar al hermano para sacarlo del paso. Yo creo, queridos hermanos, que en todo momento Jesús nos está dando el conocimiento de su palabra para que tú y yo estemos en constante oración, para que tú y yo estemos en constancia en el Evangelio, para que tú y yo llevemos la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. ¿Por dónde? Por todos los medios, porque el Señor ahora nos regala todo tipo de medio para poder que a cada hogar llegue la palabra de Dios. Queridos hermanos, le estaban reclamando a Jesús que por qué sus discípulos hacían algo que estaba sumamente prohibido hacerlo el sábado. Jesús le contesta que si no habían leído aquella historia cuando David y los sacerdotes estaban de camino y habían sentido hambre, entraron al templo y comieron los panes sagrados que estaba prohibido comerlo. Eran guardados, estaban ya destinados porque eran para los sacerdotes. Ya estaban los panes presentados para los sacerdotes. Queridos y apreciados, Jesús de Nazaret está junto a nosotros. Él se ha querido quedar allí en la hostia consagrada. Muchos de nosotros estamos allí al pendiente. ¿En qué momento podemos recibir el cuerpo de Cristo? Y hoy a nosotros nos presenta una escena Jesús donde los sacerdotes que andaban con David, pues habían sentido hambre y entraron y comieron aquellos panes. Pero también Jesús les hace una pregunta. ¿Ustedes no han leído que en el templo los sacerdotes también pueden incurrir en el sábado y para ellos no tiene culpa? O sea, ellos podrían no hacer el descanso el día sábado y ellos no van a tener ningún tipo de culpa porque como ellos son los sacerdotes, y está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, está hablando de los sacerdotes que se hacían más que Jesús, y hoy la palabra de Dios nos está diciendo, queridos y apreciados hermanos, Jesús nos da una pequeña catequesis por medio de esta palabra y dice, y aquí ustedes tienen alguien que es más que el templo. Queridos hermanos, reflexionemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 41. Ustedes recuerdan aquel pasaje donde Jesús le dice que los hombres de Nínive resucitaran el día del juicio final, pues entonces toda la generación sería condenada porque ellos cambiaron la conducta con la predicación de Jonás. Y Jesús les dice, pero aquí hay uno que es más que Jonás. Y también nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 42, nos dice que la reina del sur vendrá desde allá, desde los confines de la tierra, para
juzgarnos a nosotros el día del juicio y nos condenará, porque ella vino desde allá, desde lo más profundo, a reconocer la sabiduría de Salomón. Y mira cómo nos dice Jesús: yo soy más que Salomón, o aquí tienen a uno que es más que Salomón. Queridos y apreciados hermanos, yo creo que la palabra de Dios hace una acción en nosotros, y la acción es de la evangelización, de ser misioneros de Dios, no de estar peleando con la palabra de Dios, porque Jesús nos envía a nosotros a hacer el trabajo evangelizador, a hablar de Él, no a criticar con Jesús, a criticar con las palabras hermosas que Jesús nos dice al día a día, para que tú y yo sigamos en esta sintonía de amor, en esta sintonía de misericordia, porque Jesús nos viene a decir más adelante en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 7, dice: ustedes no han entendido estas palabras, quiero misericordia y no sacrificio. Muchos de nosotros nos sacrificamos, pero muchos de nosotros queremos sacrificarnos por las cosas del mundo. Y quiere el Señor que yo tenga misericordia de mí mismo. Quiere el Señor que yo tenga misericordia de mis mismos pecados. Quiere el Señor que yo me convierta y que pida perdón. Quiere el Señor que yo continúe trabajando para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. No que me sacrifique por algo vano que voy a dejar en el mundo, sino que yo tenga la fuerza de seguir a Cristo Jesús. Nos lo decía en los versículos anteriores, podemos verlo, queridos hermanos, allí en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, cuando Jesús nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y hoy nos dice el Señor: no quiero sacrificio, quiero misericordia. Y a eso nos invita hoy el Evangelio, a que tengamos nosotros misericordia hacia nuestros hermanos y que no lo critiquemos, que no estemos allí al pendiente para ver en qué momento destruimos al hermano, sino para ver en qué momento el hermano nos necesita para darle la mano, para levantarlo, para decirle: aquí estamos, hermanos, no te sacrifiques, aquí estamos, hermanos, para darte la mano, aquí estamos, hermanos, en el nombre de Cristo, para hacer la misericordia por medio de Él, y no para ser críticos como estos judíos que estaban al pendiente, o como estos fariseos que estaban al pendiente de Jesús solamente para ver cómo lo apresaban, para ver cómo le asesinaban. Hoy la iglesia también está siendo perseguida para asesinarla, para destruirla, pero el Señor, el dueño de la misericordia, el dueño de la iglesia, me dice: aquí está alguien que es más que la destrucción, que tiene poder para construir. La destrucción no llegará, porque el Señor nos ha prometido, queridos hermanos, que por allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, de los versículos 15 en adelante, que dice: el poder del infierno no la golpeará y no prevalecerá, la iglesia no se destruirá, porque está en el poder de Cristo Jesús. Hoy, queridos hermanos, quiero saludarles y decirles, queridos y apreciados, que hoy la palabra de Dios haga acción en cada uno de nosotros, y que nosotros podamos acudir a la iglesia, que nosotros podamos no solamente tener el culto de un solo día, sino hacerle caso a la iglesia cuando me invita también a los días festivos, a las fiestas de guardar, a la solemnidad, y que yo tenga y pueda tener el compromiso de vivir la Santa Eucaristía y la oración todos los días. Hoy, querido y apreciado hermano, oro a ti, le pido al Señor que pases sanando, Señor Jesús, el día sábado, el día domingo, el día que sea, porque tú eres el dueño, Señor, de todos los días. Por eso te coloco en tus manos, Señor, estos hermanos que están escuchando este audio
acá en el canal, en el subcanal de Testimonios de Sanación, para que pases tú, Padre amado, como médico por excelencia en cada uno de nuestros hermanos, sanando, liberando, purificando y sobre todo reconstruyendo allí ese templo donde Jesús habita, donde el Espíritu Santo habita, querido hermano. Limpiemos el templo vivo que somos nosotros del Espíritu Santo, para que día a día el Señor more en nosotros y haga esa fuerza de evangelización que necesitamos hacer. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, reciban un saludo de parte del discípulo Tony Márquez. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que reciban de parte de Cristo Jesús la bendición y un feliz día. ¡Ánimo!